durante toda la charla. Vamos a hacer, al final de la charla, vamos a abrir un espacio en donde iremos respondiendo a sus preguntas, las cuales pueden irla haciendo a través del chat de esta misma aplicación o del chat de WhatsApp que ya todos ustedes tienen en su poder. Entonces, con todo esto vamos a dar inicio a nuestro webinar, Nueva Realidad, Campañas Diferentes, y le cedo la palabra en este momento a al coordinador de esta charla, un buen amigo y un gran periodista aquí en Sonora. Adelante, Claudio. Gracias, Gilberto. Muy buenos días a todo nuestro auditorio, a todos a aquellos que pues, se interesaron por este webinar, por este Zoom, Campañas con Expertos. Este día es importante para nosotros en Lideratum, la institución que patrocina este webinar, debido precisamente a que nos encontramos en una etapa electoral a nivel nacional y en Sonora también. Estamos en una realidad atípica, estamos viviendo tiempos convulsos, inéditos, que no nos había tocado vivir. Y en esos términos, ¿cómo podemos entender esta situación en términos de la pandemia y cómo este fenómeno, cómo este megaproblema, cómo afecta a las campañas políticas que están en curso a nivel nacional? La pregunta va para entrar directamente en materia para cualquiera de nuestros expertos invitados. Bueno, tengo volumen ahí. Sí, se escucha. Se oye muy bien. Ok, me presento. Primero, Saúl Rosas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy profesor en el Tecnológico de Monterrey, en Sonora, y tengo muchos años ya en cátedra, pero también pues hago consultoría en estos temas también desde hace ya bastantes años, ¿no? Bien, dicho eso, pues entraría el tema diciendo que pues no hay una guía, no hay un método específico para hacer campañas políticas en tiempos de COVID o en tiempos de pandemia. Pese a que hay muchos manuales de campañas electorales, existen muy buenos documentos al respecto, pero no hay uno que te diga cómo debes de actuar en estos tiempos. Sabemos que muchas cosas quedan prácticamente inoperantes, pero otras se sostienen. La lógica de una campaña política sigue siendo la misma. Tienes que enamorar, tienes que seducir, tienes que conquistar el voto. Y hay unas etapas que se siguen respetando. Lo que cambia son los instrumentos, el uso de esos instrumentos y la intensidad en esos instrumentos. Si bien hay aspectos, no sé si les ha tocado candidatos que mientras recorren tierra, van contando los saludos que van haciendo, ¿no? Y luego lo anuncian cada semana, pues llevo 1000, llevo 2000, llevo 10,000 saludos, he saludado a tantas gentes. Bueno, ese tipo de acciones son las que quedan totalmente pues fuera de contexto y que no aplican, ¿no? Entonces, yo creo que hay protocolos que nos marcan la pauta y estos protocolos están regidos por lo que dice las reglas de salud, las normas de conducta en pandemia. Usar la mascarilla, ¿sí? Usar la careta, usar el gel antibacterial, la sana distancia, etcétera, etcétera. Eso marca la pauta. Y a partir de ahí, pues depende de los equipos de campaña de los candidatos, de su creatividad, de su imaginación, para crear las nuevas formas de contacto con la ciudadanía. Y aquí podemos hablar, si gustas más adelante, de innovaciones que se han hecho en otras campañas
o alternativas para poder hacer contacto con la ciudadanía. Sí, no podemos dejar atrás que las campañas tierra pues no van a ser cubiertas con la misma intensidad que antes, pero tampoco van a ser descartadas y vamos a navegar un poquito más en plataformas digitales. Quizás ahí está la gran diferencia con todo lo demás. Y eso exige que haya expertos manejando la nueva forma de comunicarnos. Muy bien, muchas gracias, Saúl. ¿Qué opinas, Héctor León, nuestro director de Lideratum, aquí presente y uno de los expertos, que nos dará su versión sobre todos los temas que vamos a platicar? ¿Cuál es tu opinión, Héctor León, sobre lo que comenta Saúl Rosas? Creo que está muteado. Yo creo que no escucha, ¿verdad? Ya. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan. Y les decía, las campañas son un ejercicio de comunicación política. No hay que perder de vista esa premisa fundamental. Y las campañas se van a mover y van a evolucionar al ritmo que las comunicaciones también lo vayan haciendo. Yo diría que la pandemia simplemente ha venido a acelerar una tendencia que ya venía en crecimiento. Incluso, ahí tenemos un ejemplo muy claro. Hace más de una década, y me refiero a la campaña de Barack Obama en 2008, cambió por completo la forma de comunicar con el uso de las redes sociales y muchas otras plataformas digitales. Yo diría que hoy día las campañas políticas son desde un cuarto de guerra digital, con un ejército de personas que están replicando información día a día, respondiendo a ataques, defendiendo una postura, posteando, generando publicaciones diarias, memes, defendiendo de los fake news, subiendo videos en Instagram, en TikTok, videos alojados en YouTube. Yo creo que básicamente esas son las campañas hoy en día, ¿no? Y sin duda, pues la gran interrogante es, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Y como decía atinadamente Saúl Rosas hace un momento, las campañas en esencia siguen manteniendo la misma estructura en lo general. Un mensaje como columna vertebral de la campaña, plasmado a través de un plan, mediante una estrategia, tácticas operativas, una imagen que le da identidad a ese proyecto político. Y bueno, las herramientas, ¿no? Lo que sí ha cambiado mucho son precisamente las herramientas de trabajo para llevar a cabo, por ejemplo, la investigación de una campaña a través de nuevas herramientas digitales. Por ejemplo, el Big Data, que es una herramienta digital que le viene a aportar mucho contenido a las campañas. Y el Big Data, pues me refiero al acceso a grandes conjuntos de datos, información, o combinaciones de conjuntos de datos de gran tamaño, mucho volumen, mucha variabilidad y mucha velocidad de crecimiento de la información. Por ejemplo, cómo serían las conversaciones de los usuarios en una red social, por ejemplo. Solamente que están conversando los usuarios en Twitter, en Facebook, en Instagram, por ejemplo, sobre temas de actualidad del día de hoy, por ejemplo, sobre el tema del contagio del presidente o los candidatos, cuál es su opinión sobre determinado tema, y sobre eso obviamente pues van la información y la comunicación política tan cambiante de un día a otro en una campaña, ¿no? Yo diría que por ahí sería la variante pues, de estas campañas en esta era digital de la información. ¿Qué opina? Bueno, sí, gracias, Héctor. ¿Cuál es tu opinión, Gilberto, al respecto sobre esta situación atípica, sobre cómo se inscriben, cómo se instalan las campañas políticas en tiempos de pandemia? Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos otra vez. Me presento muy rápidamente. Mi nombre es Gilberto Limón, junto con Héctor y somos los fundadores de Lideratum.com, y Saúl y Claudio son los grandes maestros que nos han acompañado en esta aventura que hemos iniciado desde el año
2020, podríamos decir concretamente ya en el plano, ya en el aire, pues. Entrando al tema, estoy totalmente de acuerdo con lo que han ido platicando nuestros compañeros, mis compañeros que me antecedieron, y yo les puedo decir que es una nueva realidad, realmente, es una nueva situación, es un nuevo contexto que vamos a enfrentar todos los que nos dedicamos a las campañas políticas, incluso los candidatos y los equipos que acompañan a los candidatos. Prueba de esto, las redes sociales van a jugar un papel sumamente importante en el desarrollo de esta nueva realidad que estamos sufriendo con la pandemia, etcétera, etcétera. Y prueba de esto, decía anteriormente, que en Estados Unidos, que es la campaña que tenemos referenciado últimamente, la última campaña con referencia, podemos decir que en esa campaña se gastaron alrededor, solamente en Facebook, nomás para que vean la magnitud y la importancia que va a tener las redes sociales, solamente en Facebook se gastaron los dos candidatos, independientemente de todos los equipos de campaña de ambos candidatos, independientemente de la cifra que es las otras personas que apostaron, solo esos dos gastaron alrededor de $200 millones solo en Facebook. Eso te indica la influencia que va a tener el desarrollo de las campañas electorales, las redes sociales en las campañas electorales. Pienso que uno de los, podrían pensar, bueno, disculpen a todos, estoy cerrando sí, manténganlo del audio porque, ay, permítame, mantengan el audio en silencio. Les decía que ambos candidatos gastaron entre los dos $200 millones. Uno pudiera pensarse que solo se basó, bueno, y esta cantidad nada más es en Facebook, porque hubo otra cantidad tan igual o mayor en YouTube, ¿no? Entonces, con eso, yo hasta aquí la dejo para dar el contexto que van a jugar las campañas electorales en México. Claudio, ¿tienes apagado Claudio? Gilberto, una pregunta a propósito de lo que tú mencionas. Sí, adelante. Bueno, se le está apostando todos los recursos, se le está echando toda la carne al asador a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, por ejemplo. Pero ¿qué hay respecto a los últimos antecedentes que tenemos donde se han dado pues casos de censura? El caso más reciente es el de la elección de Estados Unidos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? O sea, ¿qué pueden hacer los equipos de campaña para evitar una censura de redes sociales? Si me la contestas tú o me la quiere contestar cualquiera de nuestros panelistas. Sí, mira, las redes sociales en términos generales, a raíz de pues de todo lo que sucedió a partir de la campaña de 2016 con Donald Trump, donde se infirió, pues se dejó veladamente ver o directamente ver que hubo una interferencia o una manipulación de compañías. Se hablaba de Rusia, se hablaba de otras compañías inglesas, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, las compañías en general, las propias compañías, Facebook, Twitter, todas, se han autorregulado. De hecho, si alguien trabaja en estos momentos campañas o está haciendo promoción en Facebook de alguna campaña electoral, se dio cuenta que las reglas para esto han cambiado. Tan han cambiado que primeramente te tienes que registrar
en Facebook, y esto habla en Facebook, Instagram y WhatsApp. Te tienes que registrar como proveedor o como que vas a hablar el tema de electorales para que te puedan publicar. Tú tienes que registrar. 1. 2. El sistema de verificación de los anuncios dentro de Facebook y Instagram se ha vuelto más complicado, más tardado. Por promedio se están tardando alrededor de 3 a 4 días en autorizarte los anuncios, porque están muy minuciosos en revisar de que te apegues a las nuevas reglas que se están dando en Facebook y principalmente esto es en Facebook. Entonces, Gilbert, bueno, a ver, le voy a hacer una pregunta ahora a Saúl Rosas. Dentro de todo lo que tú mencionas, Gilberto, ¿cómo sientes tú, Saúl, las campañas actualmente en México? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo vamos? Bueno, para no salirme mucho del contexto de lo que habló Gilberto en este momento, pues tenemos la referencia de campañas en México como Coahuila, Hidalgo, el año pasado, y obviamente muy cercano a nosotros es lo que acaba de suceder en Estados Unidos. Pero ambas mandan por lo menos... Claudio, creo que no te estamos escuchando. Está silenciado, Saúl. Ya, es que estaba abierto y se me silenció. No sé dónde me quedé, pero ponía de referente la campaña de Estados Unidos. En la campaña de Estados Unidos, desde 2006 empezó a intensificar el uso del voto por correo electrónico. Si mal no recuerdo, era Washington, Oregon, Utah, Arizona, y quizás se me escapa algún otro estado, pero los podías contar con una mano, los que tenían un uso considerable del voto por correo electrónico. En estas elecciones que acaban de suceder, prácticamente todos los estados, con excepción quizás de Texas, aunque sí lo utilizó, intensificaron el uso del voto por correo electrónico. Esto hizo que el candidato Trump cuestionara severamente esa forma de votar. Y su campaña giró en torno al cuestionamiento del modelo de campaña y que ahí había algo ilícito. Mientras que por el lado de Biden, la campaña se centró en quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Y era una voz mucho más confiable en ese sentido. Era sensible a la problemática. ¿Ok? Ahí hay un diferenciador importante entre los dos contendientes. En cambio, en las campañas recientes, bueno, las del año pasado de Coahuila e Hidalgo, lo que sobresale no es el hecho de que haya vuelto a ganar el PRI. Ese no es quizás el punto. Lo importante es el abstencionismo que generó la pandemia. 39% en Coahuila, 37% y casi 48% de participación ciudadana en Hidalgo, que por cierto son listas nominales muy, muy parecidas a las de Sonora, que es lo que viene. Entonces, ¿por qué gana el PRI otra vez? Bueno, ganan otros partidos también, alcaldías obviamente, pero lo que podemos ver es una concentración de fuerzas en movilización, aún en pandemia. Entonces, la operación tierra siguió siendo muy importante en estas elecciones y quienes sabían mover la máquina, pues obviamente eran partidos que ya con mucha experiencia y que de alguna manera seguían detentando liderazgos en varias partes de su territorio. Esto nos manda un mensaje. Cuando los políticos cambian de partido, que eso está muy frecuente en estos tiempos, no necesariamente se llevan a sus operadores políticos, o no a todos. Se llevan a unos cuantos. La base de la estructura sigue siendo o se sigue poniendo el mejor postor. Y quien puede operarla mejor, la movilización, pues esos terminan ganando. Entonces,
En las elecciones en México, la estrategia sí fue tierra y sí fue de movilización. En Estados Unidos tiene que ver mucho con un mensaje muy poderoso y una actitud de los candidatos. Quizás de ahí podemos tomar algunos datos que nos pueden servir para conducir nuestras campañas, cómo van a ser en este 2021. Muchas gracias, Saúl. ¿Cuál es tu opinión, Héctor, al respecto? Entonces vamos a decir, por lo que comenta Saúl, que las campañas pueden ser de tierra todavía en medio de la pandemia, en medio de esta contingencia. O sea, quiere decir que las campañas en este año, los partidos van a, como decía Saúl, van a echar toda la carne al asador y lo harán de la forma en que tengan que hacerla, independientemente de que estamos en una contingencia. ¿Cuál es tu opinión? O sea, van a privilegiar, si bien sabemos que se va a privilegiar la campaña de aire, las redes sociales, anuncios, spots, televisión, radio, internet. El mensaje que me queda con lo que comenta Saúl es que el trabajo de tierra no va a dejar de hacerse. ¿Estás de acuerdo, Héctor? Sigues muteado, Héctor. Ya. Desde el punto de vista estratégico, creo que es lo que la gran mayoría quiere escuchar. Quiere escuchar estrategias, cuestiones de cómo le van a hacer, cómo van a resolver las campañas en sus distritos, en sus secciones electorales y demás. Desde el punto de vista estratégico, las campañas siguen siendo la sección electoral sigue siendo la célula de nuestra geografía electoral. Entonces, obviamente nos interesa ganar secciones electorales, ahí donde se dan las batallas por la obtención de votos, y obviamente un determinado número de secciones pues seguirán conformando un distrito y un municipio, eso no cambia. Lo que sí va a cambiar, yo creo que es la forma del contacto, el contacto directo, los famosos mítines a los que estábamos acostumbrados, a lo mejor las brigadas de contacto puerta a puerta, face to face, como dicen los Estados Unidos, ya será reemplazado por otras formas de llegar al electorado. Pero finalmente, como decía Saúl, el objetivo sigue siendo el mismo, ganar la elección con el mayor número de votos. Y para ello, ahora la cajita tiene que sonar. Entonces, la urna tiene que recibir esa cantidad de votos. Para ello, pues, sin duda, la movilización electoral, sea a través de un call center, Héctor, sea a través perdón. de Héctor, un segundito. ¿Alguien tiene prendido su micrófono para, por favorcito, que nos lo apague, por favor? Adelante. Sí, se escucha por ahí. Adelante. Bueno, les decía pues que el contacto directo sin duda se va a suplir por otras alternativas, pero sin embargo, al final del día la elección se ganan con votos y para ello, pues ahora sí que tiene que sonar la cajita, como estaba. Entonces, la movilización electoral sin duda se va a dar desde otras formas. A lo mejor es a través de un call center, a lo mejor es de manera virtual, con otras herramientas, aplicaciones remotas, en fin. Pero sin duda, eso se va a seguir dando. Y yo que mencionando un poquito ahí lo que decía Gilberto Limón por ahí, sin duda las campañas, todas las campañas tienen, pues obviamente, un mensaje, tienen una estrategia y tienen una línea de comunicación. Y obviamente cuando nos salimos de esa línea de tu plan de campaña, obviamente pues es cuando tu campaña empieza a dar desviaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente las redes sociales, las fake news, todas esas situaciones nuevas que estrategias y de alguna manera herramientas digitales
permite afectar esa parte, ¿no? Sacarte de tu eje estratégico, sacarte de tu plan de campaña, y obviamente pues es cuando se nos complica la situación ahí. Entonces, no hay que perder de vista, la esencia de las campañas sigue siendo la misma. La gente sigue votando alrededor de una sección electoral, simplemente la célula pues de nuestra geografía electoral, y lo más importante, mantenernos y apegarnos a esa estrategia y ese plan de campaña, ¿no? Que representa pues obviamente la columna vertebral de nuestra campaña. Si nos afecta pues los fake news, la diferente información que confluye en redes sociales, nos van a sacar de nuestro eje rector, y obviamente pues nos vamos a desviar del foco que traemos. Y esto abona también a lo que mencionaba por ahí Gilberto, que era la idea que quería mencionar, con respecto a la, ¿cómo le llamaste? Se me escapa el término. Bueno, a las sanciones pues que impone Twitter en caso de Donald Trump. La campaña pues tenía su curso, y eso, las cuestiones de Twitter se dieron ya por otro contexto, no ya post-electorales. Pero yo creo que durante la campaña tienes que mantenerte en el eje de trabajo que estás señalando de acuerdo a tu mensaje, ¿no? Y a tu plan de campaña. Sin duda, mientras tú vayas de frente con tu mensaje y no te apartes precisamente del eje rector que representa tu plan de campaña, pues no tiene por qué haber sanciones, ¿no? Claudio, no sé si tengan algún otro comentario. Sí, por ahí Gilberto. No me está escuchando Claudio, pero bueno, voy a aprovechar, Claudio, que, disculpa. Sí, adelante. 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 Ok. Decía Claudio que, complementando, y principalmente quisiera yo entrar de igual manera que Héctor ya en estrategias, pues realmente para las campañas electorales, que es lo que más interesa esto. Creo yo, hoy por hoy existen, bueno, existían dos grandes fuerzas de movilización o de avance hacia el territorio electoral, que eran la fuerza de aire, ¿no? El aire, que le hablábamos mucho, y otra era la tierra, ¿no? Teníamos dos grandes fuerzas que se movían en el territorio ya directamente para dar consecución al plan estratégico de una campaña. Aire era básicamente el mensaje, todo aquello que eran radio, televisión, espectaculares, incluso los mítines, etcétera, etcétera, bardas, pendones, todo era aire, era el elemento que se mandaba una señal, un mensaje, y él simplemente, el elector, de manera pasiva, realmente nada más tomaba cierta información. Y luego ya venía lo que era la tierra, que ahorita hablaré de ello, pero hoy hay un nuevo elemento que va a jugar una importancia dentro de las campañas electorales. Quienes se han dedicado a campañas electorales se deben de haber dado cuenta que utilizamos mucha nomenclatura de la parte militar, el día D, el cuarto de guerra, el cuarto de crisis, etcétera, 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 ¿no? El búnker, etcétera. De esa misma manera, con un nuevo elemento entra a jugar dentro de las campañas, que es la fuerza naval. Teníamos la fuerza aérea, la fuerza de tierra, y ahora era la fuerza de tierra, la fuerza de ocupación, decíamos, pero ahora con esto de las redes sociales, se abre una brecha, o se abre un campo más bien de abordaje, de desempeño, de desembarco, ¿no? De mensajes, de ideas, de personas incluso, en donde
utilizando el símil que en la red, en Internet, se habla que cuando tú entras a Internet, navegas por Internet, ¿no? Navegas en las redes sociales, navegas en las páginas.com, etcétera, etcétera. Por eso se ha abierto ahora un nuevo concepto de igual importancia que la Fuerza Aérea y la Fuerza de Ocupación, que es tierra, a la Fuerza Naval. La Fuerza Naval es todo aquello que está relacionado al Internet. Redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Las páginas del .com, principalmente las páginas de aterrizaje, ¿no? O de despegue. Hagan de cuenta la similitud que es un gran portaaviones, y atrás de eso viene toda una fuerza de ocupación. Pero creo, yo insisto a mis alumnos que estamos teniendo en lideratio.com, yo insisto que la fuerza de ocupación, o sea, la fuerza de tierra, es decir, el avance que van a tener los equipos, las patrullas, la avanzada, va a seguir que se haga por tierra, va a seguir siendo, al menos hasta este momento, la más importante, porque tendrá una función muy fundamental, que es la que va a ir teniendo Cintia Alonso, por favor, apague el micrófono. Gracias, Cintia. Permítame, déjeme yo apagárselo aquí. Ya. Decía que la fuerza de ocupación, o sea, la fuerza de tierra, va a ser aquella fuerza que va a estar evaluando si realmente los mensajes que está mandando el aire o la aproximación que está haciendo la Fuerza Naval sea la correcta. Termino diciendo, creo que son muy importantes, el aire muy importante, una división muy importante ahora, la parte de redes sociales, pero aquella parte que es la tierra será la que concluya y la que te lleve a hacer el gane. Es la fuerza que te va a llevar a ganar. Muchas gracias, Gilberto, por tu aportación tan certera. Hay preguntas que se van quedando, ¿no?, en el aire, pues debido precisamente, y yo quiero insistir en este tema. Nos encontramos en una época donde a ver, ¿qué pasó? Se escucha mal, ¿verdad? Ahí estás. ¿Ya? Ahí estás. Ok. Entonces les decía, con esta época que se inaugura a partir de la pandemia y que convierte a estas elecciones en curso en elecciones atípicas, ¿cómo van a preparar, a programar sus campañas los partidos, los candidatos, cuando tenemos, por un lado, las autoridades electorales vigilando, ¿no?, la actuación de los partidos políticos y sus campañas? Por otro lado están las autoridades sanitarias que a través de mecanismos inhiben precisamente ese trabajo de tierra que los partidos políticos necesitan para llegar a su mercado base. Y por otro lado están, ya que entramos en el trabajo de aire, están las restricciones que también nos imponen
pues los grandes medios como Facebook y Twitter. ¿Quién de ustedes me podría ampliar un poco el espectro respecto a estas restricciones que siguen, que aunque los partidos tienen que desplegar todas sus estrategias, no dejan de inhibir el esfuerzo de los partidos? Bueno, si me permites, yo no me concentraría tanto en las restricciones que puedan hacer las páginas o el hackeo que pueda haber de páginas de los candidatos. A mí me gustaría pensar que entendemos la lógica de una campaña y que aquel esfuerzo que teníamos antes de saber que había un mensaje, un mensajero y un receptor, esta lógica ha cambiado drásticamente. Ya no hay un solo mensajero y ahora la comunicación no es unidireccional del mensajero al votante en este caso. Ahora va de ida y vuelta. Y hay outsiders, por ejemplo, que pueden controlar o imponer una tendencia o correr un rumor en las redes sociales y ponerlo a flote. Pero bien, yo diría, a mí me han preguntado mucho, oye, el tiempo de precampaña es uno y el tiempo de campaña es otro, y hay una distancia entre estos dos bastante considerable donde prácticamente estamos amarrados de manos, no estamos haciendo nada. Bueno, si esa es la reflexión en un equipo de campaña, entonces creo que ya están mal desde entrada. Es un tiempo perfecto para hacer toda la minería de datos y afinar la estrategia con la que van a empezar la campaña oficial. Y cuando me refiero a eso, empiezan analizando datos muy básicos como la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología, que es reciente, año y medio tiene que se presentó, por ejemplo, que nos dice que nuestro país, solamente el 70% de los mexicanos tiene acceso a Internet. Y si de ese 70% segmentamos por rangos de edad a la población, pues solamente vemos que en el rango de jóvenes, quizás de 18 a 24, 25 años, a ese grupo solamente podremos impactar con redes sociales en un 90%, 90 y tantos %. Pero si nos vamos a un sector más avanzado, como por ejemplo el de 55 años de edad en adelante, pues no llegamos a impactarlos ni al 30%. Si nos vamos a zonas rurales, 1 de cada 2 mexicanos tiene acceso a Internet. Y el acceso a Internet es vía teléfono. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para hacer un mensaje correcto? Tu mensaje se va a ver está diseñado para que salga solamente en dispositivos móviles o va a salir en laptop, se puede adaptar fácilmente a los teléfonos, estás viendo esas partecitas. Eso es importante tenerlo en cuenta. No todo el mensaje es por redes sociales. Y si vas a hacer mensajes por redes sociales, un solo mensaje, y lo vas a replicar en todas tus redes sociales, tampoco estás haciendo estrategia. Tener el acceso a medios y no usar la estrategia realmente puede ser contraproducente para la campaña. El mensaje que publicas, la foto que publicas, el video que haces para Facebook, no necesariamente es el mismo que vas a utilizar en Instagram y no tiene por qué ser el mismo uso para Twitter. Entonces, tú debes de aprender a utilizar los diferentes canales de comunicación de la forma correcta. Saber dónde uno es más interesante en su uso que el otro, ¿no? Y definitivamente hay un gran porcentaje de la población, bueno, no es mayoría, pero al que sí definitivamente con redes sociales no van a acceder y por lo tanto estrategias tierra siguen siendo importantes. Y yo decía al principio, esto es cuestión de la creatividad de las personas que andan en los equipos de campaña, de la imaginación que tengan. Les doy un ejemplo. También Corea del Sur tuvo campañas electorales el año pasado. Bueno, en Corea del Sur, los candidatos, haciendo uso de las recomendaciones sanitarias, salían a la calle a sanitizar, utilizando equipo de fumigación, esterilizaban, rociaban, comercios por fuera, por las calles, y esa era una forma de hacer contacto, la gente los veía. Y esta sería también una manera de aprovechar las campañas electorales para generar un efecto colateral positivo en la forma en la que estamos entendiendo la pandemia en México. Si las autoridades no han podido convencer a la ciudadanía de que esto es serio, a lo mejor el aprovechar candidatos en parques públicos, limpiando columpios, limpiando resbaladillas, sanitizándolas,
haciendo como que esterilizan, fumigando, vaya, implementando este tipo de programas que serían algo, pues, no visto antes en otras campañas, es una forma de hacer contacto. Si bien no es recomendable ir puerta por puerta, sí puedes usar los espacios públicos de alguna manera, insisto, tiene que ver con respetar las normas y con la creatividad de los equipos de campaña. Héctor. Héctor. Sí. Bueno, abonando un poco a lo que menciona Saúl, yo creo que no hay que perder de vista que el diseño de una campaña parte precisamente de la investigación de la opinión pública, ¿no? Para conocer, pues obviamente, el sentir del electorado, incluso revelar, pues, algunas cuestiones, algunos insights, algunas netas, como les decimos, en el ámbito de la investigación cualitativa. Es decir, ¿cuáles son esas verdades profundas que tiene el elector? ¿Qué le dijo, por ejemplo, a Morena en 2018 que había un descontento con el sistema de partidos y que obviamente pudieron englobar a toda los partidos viejos en un discurso llamado PRIAN? Pues, ¿quién le dijo a Morena en aquella ocasión, en 2018, que había un descontento con el mal funcionamiento del sistema político y su régimen de partidos? ¿Quién le dijo en esa situación? Obviamente fue la investigación cualitativa, a través de la investigación de la opinión pública para conocer esas verdades profundas que el electorado tiene y que de alguna manera se pueden convertir en líneas estratégicas, en línea discursiva, y que te pueden dar, obviamente, una fuerza, ¿no? Como mensaje. Entonces, no hay que perder de vista la parte de la investigación, la parte de la investigación de la opinión pública. Próximamente vamos a tener por ahí un webinar que se llama Encuestas y Estrategia, que es precisamente mi área de experiencia, y que próximamente vamos a estar hablando precisamente de ello. Y obviamente no hay que perder de vista esa parte, ¿no? En cuanto al diseño de una campaña, al diseño del mensaje de una campaña que surge precisamente del sentir del votante, ¿no? Entonces, una cosa es cuando queremos imitar a lo mejor alguna campaña que tuvo éxito por allá en Argentina, en Chile, en España, etcétera, pero sin embargo cuando lo queremos aplicar al caso local, a veces no conecta, pues, ¿no? ¿Qué ver con eso? Que no parte precisamente del sentir del votante, ¿no? Y para ello tenemos que partir precisamente de la investigación para poder generar un mensaje que llegue, ya independientemente de los canales, si es por los canales tradicionales o lo hacemos a través de los nuevos canales digitales que existen hoy día. Entonces, yo quisiera nada más dejar parte, que no perdamos de vista el tema de la investigación en una campaña electoral para el diseño de mensaje. Sí, Gilberto, sí, gracias, Héctor. Yo quiero hacerte una pregunta, Gilberto, a propósito de lo que menciona Héctor y lo que mencionó Saúl, que se me hizo muy sustancial. Debemos asumir que que lo que vivimos como pandemia y todo lo que hemos mencionado también nos abre áreas de oportunidades en campañas políticas. ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente. Cada campaña, hay un dicho entre los campañeros que cada campaña es diferente. Definitivamente cada campaña es diferente, pero todas las campañas siguen una misma estructura, ¿no? Lo que cambia es el contexto de que rodea a cada una de las campañas. Por eso es la diferencia de las campañas, ¿no? Pero la estructura con que se debe de basar en el desarrollo de una campaña sigue siendo la misma. Y quiero yo abundar muchísimo en lo que nuestro rector Héctor León acaba de comentar, de que la investigación siempre será la base de cómo puedes estructurar tu estrategia electoral. Creo, no creo.
estoy plenamente seguro de que las campañas electorales en términos generales están basadas en dos grandes pilares. Uno, la investigación cualitativa, que es lo que hablaba nuestro rector, la investigación, etcétera, etcétera, sobre la opinión pública, es la parte cualitativa. La otra parte es la parte cuantitativa, es decir, cómo se ha desarrollado las elecciones durante el tiempo. Y entonces ver cómo son tendencias, cómo se van haciendo, dónde son las zonas de prioridad, dónde está el voto duro, dónde está el voto swing, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que con esas dos informaciones puedas, vas a abrevar al cuarto de guerra, al cuarto de estrategia, para que se puedan desarrollar principalmente el tema, es decir, cuál va a ser el mensaje sombrilla que va a rodear la campaña, y luego con los estudios que estás haciendo territoriales, y también aprovecho pues para decir que están abiertas ya, se van a empezar a abrir las inscripciones para este análisis territorial. Con esos análisis territoriales pues, puedas empezar a desarrollar ya estrategias ya más en concreto. Y eso en relación a las redes sociales, pues en geografía electoral, su principal función que tiene la geografía electoral es el desarrollo de los perfiles, tanto territoriales como de los electores por sección, por distrito. Porque conociendo los perfiles que tiene, cuál es la estructura económica, cuál es el desarrollo social del distrito o de la sección electoral, puedes realmente hacer tu desarrollo de estrategia, pero ya de una manera microsegmentada. Entonces, volviendo a las redes sociales, que es nuestro tema en este sentido, pues ya cuando se acerca a ese gran portaavión que es toda la parte .com, entonces vas a lanzar tu mensaje, los aviones que traes, pues ahí dentro, pero con una misión de puntos estratégicos. Cuando sale un avión de un portaavión, no sale a ver qué se encuentra, sino va específicamente a un destino concreto. Va a un punto exacto, un puente, una torre de comunicación, etcétera, etcétera. De igual manera, cuando nosotros lanzamos, acercamos nuestro portaavión al objetivo y lanzamos un avión, pues va con un sentido exacto y preciso. Es decir, a dónde va a llegar, qué va a decir y qué va a hacer, pero por puntos, por secciones electorales. Entonces, si vas a hacer eso y no conoces el perfil de tu sección electoral, pues ¿a qué vas a hacer? Ahora, en cuestiones de las redes sociales, pues no necesariamente, acuérdense que redes sociales también significan las redes personales, el WhatsApp, todo eso entre vecinos. ¿Cuántas redes sociales hay entre vecinos, ¿no? Entonces, si logras detectar esos pequeños influencers, pues puedes diseminar tu mensaje de una manera más correcta. Lo que sí les quiero decir por último en este mensaje, en esta parte, yo les quiero decir, hoy las campañas electorales son altamente competitivas. Y la única certeza que existe en esta campaña 2021 es la incertidumbre. Parece ilógico, ¿no? Que la única certeza sea la incertidumbre. ¿Y a qué me refiero a la incertidumbre? Nadie está ganado, nadie ha ganado nada. Todavía no estamos en campaña. Entonces, hay que estudiar, hoy por hoy hay que prepararse, hoy por hoy hay que hacer profesionales dentro de todo eso. Imagínense darle
el mando de una gran flota, de un gran portaavión, darle el mando a mi primo que es muy bueno para el Face. Entonces, realmente eso hay profesionales, así como hay profesionales del aire, de la tierra, hoy por hoy también hay profesionales de las redes sociales. Saúl. Si me permiten, hace unos 20 años más o menos, la profesionalización de las campañas empezó a surgir precisamente por el análisis de datos, por la necesidad de segmentar los mercados a los cuales iba llegando o tenía que llegar el votante. Empezó con los estudios de encuestas, luego ya incluso en el salinato se hacían estudios de grupos focales y eran muy recurridos en esa administración en México. Pero en este tiempo, lo que sí va a marcar la diferencia respecto a las campañas anteriores es la profesionalización de la mano de obra del equipo de campaña. El único que se vale que no sea un político profesional, parece absurdo, pero es el candidato. Es quizás lo único válido. Sí deberíamos de estar enfocando las campañas a profesionales que entiendan lo que están haciendo, no las personas de mayor confianza del candidato, que no podemos dejarle, como decía Héctor León, el área de community manager a mi hija, porque pues le entiende al Facebook. No se trata de eso, ¿ok? Como el área de tesorería, como el área de tener un abogado experto en contiendas, el área de una logística. Yo he visto ingenieros expertos en logística, ya coordinando las áreas de campaña. Bueno, pero el área de comunicación como nunca demanda gente con conocimientos para la medición de datos, para utilizar plataformas digitales, para hacer comunicación política. Hemos rebasado por mucho al marquetero político, que quizás así empezamos todos. Eso fue rebasado hace tiempo. Ahora le hablamos de la ciencia de la comunicación aplicada a política. Es mucho más allá. Entonces, el análisis de datos es tremendo y se tiene que hacer. Y yo aquí aprovecho, al igual que los compañeros, para meter un gol. Estamos por sacar el curso de gerencia de campañas. En este curso lo que se ve es precisamente todo lo que deben de ir haciendo o no deben de dejar de hacer los equipos de campaña, cómo integrar una campaña. Nos hemos dado cuenta, esto es por experiencia propia, que le he platicado con los compañeros, que los que creen saberlo todo sobre política normalmente han tenido algún cargo grande, de primer nivel, por decirlo, ¿no? Pero ellos no bajan a los equipos de campaña de pequeñas comunidades, de pequeños municipios, las campañas locales principalmente, a compartir el conocimiento. Y conocimiento que no se comparte no es conocimiento. El liderato nace de precisamente esa necesidad. El interés por participar en las contiendas electorales no ha disminuido pese al desprestigio de los partidos, ha incrementado año con año. Y la gente que llega sí es nueva gente, mucha de ellas sin experiencia en campañas políticas. Y entonces no podemos hablar de profesionales. Bueno, esto es un intento, liderato, de ir a través de talleres bajando conocimiento que les permita llevar una sistematización de la campaña y saber modelar la estrategia. ¿Cuándo debo de cambiar la estrategia? ¿Cómo programar mi agenda, la agenda del candidato, la agenda de medios de comunicación? Y debe de haber una agenda de redes sociales ahora. ¿Cómo poder coordinar las tres? ¿Cómo evaluar las tres? ¿Cuál es el tiempo de duración de cada una que debo de estar, con qué alteración la tengo que estar sacando? ¿Ok? Y lo mismo para saber quiénes son los perfiles que deben de estar en cada puesto. ¿Y cómo evaluar? Todo lo que se haga se debe de evaluar. Por fortuna, en redes sociales, en todo lo que es, la forma de evaluar es accesible. Hay métricas ya diseñadas para ello. Pero en campo, en tierra, la forma de evaluar, los KPIs que les llamamos para mercadotecnia, deben de ser adaptados conforme a la experiencia que están en lo que están viviendo en las campañas. Tú los puedes crear, porque el indicador principal de la campaña
tanto en plataformas como en tierra, es si estoy logrando el engagement, la tasa de engagement adecuada. Si no lo estoy logrando, pues tengo que saber modificar las técnicas que estoy utilizando, ¿ok? Y sí se vale replantear la estrategia. Muchas gracias, Saúl. Muy interesante tu comentario. ¿Cuál es? Vamos a ir cerrando este webinar por cuestiones de tiempo. Suponemos que cada quien tiene sus dinámicas de trabajo, de lo que ustedes quieran. Entonces necesitamos que cada uno de nuestros panelistas nos aporten un mensaje final muy breve y muy concreto para después pasar a la dinámica de preguntas y respuestas. Vamos con Héctor. Sí, gracias, Claudio. Estaba dando respuesta aquí a una pregunta que me pareció muy interesante. Alguien mencionaba por ahí en el chat que hemos llegado a una etapa en la que el electorado se satura y se enfada de tanta información, de tanta campaña negra, troles y demás, y que si lanzas una campaña de propuesta, los políticos carecen de credibilidad. ¿Cómo podría darse el enamoramiento entre el candidato y el elector? Bueno, precisamente insisto en el tema de la investigación porque está demostrado que el voto es un acto irracional, es decir, no es un acto razonado, pues no razonamos entre las mejores propuestas, trayectoria de los candidatos, etcétera. Entonces, es un acto emocional. Por lo tanto, para nosotros poder conectar precisamente con el elector, necesitamos conocer qué son esas necesidades emocionales que tiene el votante. Visto mucho en el tema de la investigación. Entonces, cuando nosotros conozcamos a profundidad el sentir del votante, es más posible, más probable que podamos conectar con un mensaje que pueda generar la simpatía del votante. Y me refiero a la simpatía porque precisamente ese es el primer paso a generar un voto, generar una simpatía. Una vez que la persona simpatiza con lo que tú estás diciendo, obviamente ya mediante el trabajo de seguimiento y demás, ya puedes convertirlo a votos, ¿no? No puedes hablar de votos porque los votos ahora sí que son las boletas que van cayendo a la cajita. Y tú no puedes hablar de votos cuando no ha caído a la cajita. Entonces, hablamos de simpatías y una vez que la simpatía se convierta a voto, pues es un proceso, ¿no? Ese ya es otro proceso, pero yo creo que es muy importante tener claro que el acto del voto es un acto 100% emocional, basado pues obviamente en instintos, emociones, necesidades, etcétera. Entonces, a partir de ahí, poder generar un mensaje muy llegador para el elector. Estaba precisamente respondiendo esa pregunta que me pareció sumamente interesante que presentó por aquí alguien de apellido Lacarra. Muchas gracias, Héctor. Lo tomamos como respuesta a esa pregunta y como una reflexión, ¿no? Del panel. Gilberto, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera concluir pues esta charla sobre las campañas y la función que van a tener las redes sociales diciendo y concluyendo pues que antes de hacer el diseño de a quién te va a hacer, quién te va a llevar tu campaña en redes sociales, etcétera, etcétera, yo quiero hacer mucho énfasis en el conocimiento. Tú no puedes lanzarte a una guerra sin el pleno conocimiento en dónde se va a desarrollar la guerra, el campo de batalla, es decir, en este caso, el distrito, ¿no? ¿Cómo puedes lanzarte de una manera a ciegas a conquistar tu distrito, tu municipio, tu área, pues, donde vas a competir como campaña electoral, si no la conoces? No la y hablo en la parte geográfica,
hablo de la parte orográfica, hablo también de la parte social, cómo está estructurada tu electorado dentro de las secciones electorales. Eso es importantísimo porque de esa manera bueno, no hay otra manera si no tienes un perfil adecuado de tu votante, de tu distrito, de tu municipio, y eso no se logra nada más así diciendo, pues sí, yo lo conozco muy bien, sí, pues yo soy de aquí. No, te tienes que meter de una manera profunda y directa y minuciosa a la investigación para que con esos elementos puedas, junto con la investigación de la opinión pública, como decía nuestro rector Héctor, pues junto con ellos puedas desarrollar una estrategia de comunicación, de planificación, de despliegue territorial, dónde va a ser primero, cuál es la ruta crítica que va a seguir tu candidato, por dónde vas a iniciar por dónde está tu voto duro, dónde está ese voto switch, ese voto bisagra, en dónde se encuentra. Tienes ya definido cuáles son tus puntos estratégicos, los objetivos estratégicos de tu campaña electoral. Los tienes ya definidos. Sabes dónde está geográficamente hablando, es decir, la ubicación. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde apuntan los cañones de tus grandes fuerzas? ¿Dónde? Si nada más sales porque yo creo, no es que se me figura que ese crucero tiene mucho tráfico para hacer una campaña sin candidato, si no sabes siquiera cuál es el impacto que vas a tener, qué mensaje vas a dar. Ya no hablemos de los micrositios, los microsegmentos, la microcomunicación que hoy por hoy va a regular esta campaña. Acordémonos, el 2021 el contexto es totalmente diferente al 2018. Es totalmente diferente. Hoy el contexto que rodea es un contexto en donde las campañas se van a desarrollar de manera local. Ya no hay ese gran líder o comunicador a nivel nacional como fue el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Ya no existe, ya no está. Ahora, quien va a ocupar ese espacio de comunicación, pues van a ser las personas que vivimos en nuestro distrito, en nuestra sección. Entonces, va a ser un sentimiento local el que rija esta campaña electoral. ¿Cuál es el sentimiento local? ¿Cuál es la verdad local? Pues solamente bajo un estudio de opinión y de estrategia, como hablaba Héctor, pues lo vas a poder descubrir. No es que tú creas que sea eso, tienes que basarlo de manera científica, específica, descubrir cuál es la causa que rodea, que te va a llevar a ganar tu municipio, tu distrito, y peor aún, y más aún, vas a ganar tu sección. Entonces concluyo diciendo que la investigación, la profesionalización de las campañas, hoy más que nunca, y principalmente de aquellos tomadores de decisiones, son esenciales. Y conste, si tú no lo haces, el equipo de al lado lo está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Vamos a cerrar con la participación de Saúl. La última, una reflexión final. Es breve. prácticamente para reforzar lo que han dicho mis compañeros. Yo tengo una máxima personal, es data first and insight later. Creo mucho en la segmentación de mercado, creo mucho en los datos, creo mucho en la numeración, en el dato cuantitativo, ¿ok? Más que en el insight que me provee el dato cualitativo. Pero no quiere decir que no lo use. Sí uso los grupos focales, sí uso las entrevistas a profundidad. Vaya, pero no las dejo como el insight
que ya salió ahí la panacea que me va a resolver algún punto de la campaña. Tengo que complementar todo con números, tengo que sustentar lo que ahí está. Por eso para mí es muy importante hacer un buen estudio. Miren, muchos de los datos cualitativos que se hacían antes y se siguen haciendo. ¿Para qué usábamos mucho el focus group? Una de las maneras, una de las tantas utilidades que tiene el grupo focal para campañas políticas es para saber algo muy básico. Por ejemplo, ¿cuál es la sonrisa perfecta de nuestro candidato? ¿Cuál es la vestimenta adecuada? ¿Cuál es la postura correcta? ¿Cuál es la que más le funciona al candidato? Bueno, antes hacíamos grupos focales para evaluar esto. Y entonces ya teníamos una postura que iba a asumir el candidato, ya sabíamos más o menos cómo tenía que sonreír el candidato y lo entrenábamos en eso, ¿ok? Bueno, el uso de las plataformas ha reemplazado el ejercicio del grupo focal para este caso, por ejemplo, y quizás para algunos más, no para todo. Ahora, tú puedes, si tú sabes hacer una campaña en Facebook, por ejemplo, las 4 pestañas que tiene Facebook, creo que es la última, no recuerdo, donde te dice tipo de anuncio. En tipos de anuncio tú puedes tener varias o videos o anuncios rotando, ¿ok? Y eso te puede decir cuál es el que mejor está funcionando, ¿va? ¿Cuál es la imagen que mejor vende del candidato? Ya no necesitas un grupo focal para que te conteste esas preguntas. Lo puedes hacer rápidamente si sabes cómo darle viralidad a eso, ¿ok? Entonces, aprender a usar las tecnologías para hacer, te puede ahorrar tiempo. Eso sería prácticamente comenzar. No puede dejar por fuera los datos, por eso yo insisto. Miren, a veces nosotros, y eso me pasa a mí, llego a una campaña política y a veces quiero usar Big Data y les hablo de programas muy sofisticados para hacer minería de datos y obviamente no logro que todos me entiendan o no logro, entonces tengo que bajar y bajar y bajar hasta que logro que todo el equipo esté funcionando. Si ustedes están en una campaña local, donde estas tecnologías del Intelligent Business están sonando muy en la nube, muy arriba, aprendan elementos muy básicos que pueden encontrar en YouTube, ¿ok? Aprendan a usar tablas dinámicas en Excel, aprendan a hacer un dashboard en Excel, aprendan cómo hacer métrica para Twitter y cómo hacer métrica para Facebook, aprendan a cómo programar una agenda en redes sociales. Eso es free sources, está ahí, está disponible, lo pueden bajar en YouTube y en cuestión de 5 o 10 minutos aprenden a hacer cada una de estas cosas y aplíquenlo. Y con eso empiezan a dar orden. Al menos ahí podemos empezar. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a todos nuestros expertos de liderazgo. Si me lo permiten, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas con nuestro público aquí asistente. Los leemos. Hay una, si me puedes ayudar, Gilberto, con las preguntas y respuestas, pero hay una aquí, una pregunta de Omar, dice: buenos días a todos, tengan todos ustedes, gracias por sus opiniones, les saludo desde Chiapas. Luego dice: ¿la parte cualitativa se refiere a la aplicación de encuestas o esa parte sería aplicación cuantitativa? Así está literal la pregunta, ¿no? Si la parte cualitativa se refiere a la aplicación de encuestas o a la parte... Cuantitativo es la encuesta y cualitativo son los grupos focales y las entrevistas, en cualquier modalidad de la entrevista. Eso es prácticamente. Bien. Yo pudiera añadir, perdón, Claudio, perdón, Héctor, adelante. Como gustes, Gilberto, adelante, adelante. Bueno, yo podría nomás así muy rápido en la cuestión porque cuantitativa y cualitativa, digo, pudiera añadir también que en la parte cuantitativa está, es el que ¿cómo me puedo expresar? Es tratar de entender cuáles son las tendencias, hacer todos los estudios de gabinete que se tienen que hacer pero a profundidad, como siempre lo he dicho yo, dónde están ubicadas, cuáles las tendencias, cuál es la manera como se va desarrollando los gráficos, las tendencias de los votantes.
y además hacer las segmentaciones, es decir, cuántas mujeres, qué edades existen dentro de mi distrito, de mi municipio, cuál es la parte de la función económica que tienen cada uno de las áreas, cuántas colonias, toda la numerología que sea necesaria para poder desarrollar de una manera más efectiva un plan de campaña, un plan estratégico y principalmente cómo se va a desarrollar el despliegue de tierra, que insisto, la parte de tierra va a ser aquella que te lleve a llevar el triunfo de tu campaña. Adelante. Bien, gracias. Hay otra pregunta aquí de Oscar Martínez. Dice, ¿qué piensan sobre el papel que jugará la autoridad electoral con respecto a la correcta utilización de las redes sociales, independientemente de las empresas que se encargan de regularlas? Héctor, tenías la palabra, termina tu idea, sí. Después de la elección de 2006, aquella elección que fue una elección muy competida por la presidencia de la República, vino una reforma electoral. Precisamente fue aquella elección donde se le ubicó a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México, y fue una campaña muy intensa con un mensaje en ese sentido. Incluso de alguna manera buscó generar temor, incertidumbre, duda al momento de votar. Y a partir de esa elección viene una reforma electoral precisamente en cuanto al papel de los spots electorales. Los spots electorales tenían que enviar, a partir de ahí se tenían que enviar al órgano electoral, el órgano electoral validaba los spots electorales, si no eran ofensivos, si no constituían campañas negativas, etcétera, ¿no? Y hoy día las campañas en redes sociales, si bien no están del todo reguladas, sí pasarían por ese filtro, ¿no? De alguna manera saber cuál es el espíritu, pues, de un spot electoral, si incita a la violencia electoral, por así llamarlo, o raya, pues de alguna manera sería acotado, ¿no? Desde 2006, precisamente, a partir de esa elección tan tenida en el ámbito mediático, posteriormente vino esa reforma y en ese ha transcurrido, ¿no?, el órgano electoral en ese sentido. Posteriormente, ahorita lo que más los electorales han de alguna manera fiscalizado, vigilado, pues tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no? En esta última, en el 2018, pues ya vimos de alguna manera auditores en los eventos de los diferentes candidatos, de acuerdo a una agenda que los mismos partidos proporcionaban y demás. Yo creo que en ese sentido va a ir, ¿no? Es similar a lo que sucedió después de 2006. Bien, gracias, Héctor. Hay otra pregunta. Dice de Ixtlahuaca, dice, quisiera saber su opinión sobre la influencia que va a tener el abstencionismo electoral o cómo va a influir el abstencionismo electoral a causa de la pandemia, ya que todo el mundo va a priorizar su salud antes que salir a votar. ¿Cuál es la opinión? Bueno, al principio de la participación mía conté el caso de Coahuila y de Hidalgo, donde la abstención fue la constante. A diferencia de ese tiempo, hoy ya tenemos, por lo menos sabemos que existe una vacuna, ¿ok? Que podamos estar siendo vacunados de aquí al día de las elecciones, yo no lo creo. Hay voces oficiales que dicen que sí, yo no lo sé, para ser mucho más honestos. En Estados Unidos, las elecciones, cuando se realizaron, ahora, muy recientemente, pues había más o menos 200,000 personas fallecidas por COVID. Nosotros ahorita andamos en los 150,000 y parece que la cifra está subestimada. Bueno, sin ningún
temo equivocarme, andaremos alrededor de los 200,000 y quizás sobrepasándolos el día de la elección. Pero también posiblemente con muchas más personas vacunadas. El informe que dio el INE en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila fue que la jornada electoral no repuntó los índices de contagio, que se tomaron las medidas adecuadas y que las estadísticas de esas dos regiones pues no sufrieron alteraciones en la muerte de pandemia. Entonces, la jornada electoral puede estar muy bien, y depende de la promoción que haga aquí sí el INE para garantizar la salud. Ojalá y entraran como prioridad todos aquellos que lleguen a ser funcionarios de casilla, que entraran como prioridad y se vacunan, porque van a ser los que están más expuestos. Ojalá habremos llegado a un alto porcentaje de personas de la tercera edad vacunada. Y si esas dos cuestiones suceden, si las medidas se atienden correctamente, pudiéramos no tener una caída muy drástica en la participación ciudadana. Yo personalmente creo que el porcentaje que indica por lo menos la población de inmunidad de rebaño, que es muy cuestionada esta teoría, pero por lo menos llegar a ese 90% va a ser casi imposible para las elecciones. Y sí va a haber miedo y definitivamente sí va a bajar. ¿Qué tanto baja la participación electoral? Eso le da fuerza a los partidos que tengan estructura, a los partidos que sepan operar abajo, a los verdaderos operadores. Insisto, los políticos se mueven muy fácil de partido a partido, pero no se llevan la estructura. La estructura es diferente, no es tan fácil como que se va el personaje fulano porque pudo haber hecho un capricho, por lo que ustedes gusten, y me llevo a mis 200 o 300 operadores de seccional. Eso no sucede. Se lleva un puñito. Y ese puñito no necesariamente mueve los otros. Hemos visto experiencia, candidatura tras candidatura, cómo las estructuras se mueven, pues a quien pueda pagarlas, ¿no? Y entonces, si la participación electoral baja, las estructuras van a jugar un papel fundamental en estas campañas. Sí, gracias, Saúl. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de Fabián Rivera? Dice, ¿qué porcentaje se debe utilizar en la difusión de los mensajes en redes? ¿Qué tanto del candidato y su imagen? ¿Qué tanto del partido? ¿Y qué tanto de propuestas? Si se puede, si se puede medir en esos términos. Sí, bueno. Sí, en términos de porcentaje, dice. Siguiendo la idea de Saúl, y ahorita doy mi opinión sobre ese pedacito de tema. Siguiendo la idea de Saúl y teniendo en su servidor muchísima información sobre el comportamiento electoral, porque esa es mi materia, pues por eso me apasiona y lo conozco bien. Les puedo decir de antemano, bueno, se puede predecir que en las elecciones intermedias federales, es decir, cuando se elige solo al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a los diputados federales, perdón, esta elección es una elección intermedia. Cuando pasa este fenómeno, cuando es una elección intermedia, en términos generales, la participación ciudadana baja, porque pues una campaña presidencial siempre es más atractiva que una campaña local. Entonces se puede hacer una predicción de que va a bajar la participación ciudadana. La campaña del 2018 no fue mayor participación, fue más o menos el porcentaje, ahorita no traigo el número exacto, pero fue más o menos la misma participación en porcentaje en las campañas presidenciales. Pero aquí hay una salvedad para el contexto, otra vez, para el contexto, el ambiente que va a rodear el 2021, es precisamente esa polarización que existe dentro de nuestro electorado, dentro del ciudadano, dentro de nuestro país, ¿no? Los buenos contra los malos, los fifís contra los chairos, etcétera, etcétera. Esa polarización posiblemente mueva a otras personas que normalmente no participan en las campañas en el día de la elección y posiblemente salgan a apoyar pues a su
a su preferencia, ¿no? Es decir, apoyar al presidente, aunque no va a estar presente en la boleta el presidente, pero apoyar a su partido, o viceversa, aquellos que están en contra de Andrés Manuel, pues salgan a votar en contra. Entonces, va a estar muy interesante. Y por último, hoy, el de 2021, va a ser la campaña de mayor tamaño que ha existido en México, ¿no? Conjuntan en términos generales alrededor de 4,000 a 5,000 campañas. Nomás multiplíquenlo por 4 candidatos por cada una de las posiciones electorales. Imagínense el fervor que va a haber ahí en la campaña. Todo eso es importante tenerlo en cuenta cuando haces tu planificación, ¿no? En el número de votos que vas a necesitar para ganar una campaña, ¿no? Participación, etcétera, etcétera. Entonces, concretando, la participación normalmente es más baja en una campaña intermedia, teniendo la salvedad de lo que está sucediendo en el entorno que está ahorita dándose en la política mexicana. Héctor. Vamos a darle espacio a cuántas preguntas más por el tiempo. Yo creo que con una o dos más creo que es suficiente. Bueno, hay una pregunta aquí que me gustaría, creo que sería para cerrar, de José Eduardo Mejía. Dice, es probable que además de que la conexión sea emocional por la empatía, ¿no?, del candidato con la gente, pueda ser también rentable el argumento de que las propuestas planteadas sean sustentadas con el... Un segundito. La perdí la pregunta aquí. A ver. Sustentadas con el cómo, cuándo y dónde podrán materializarse esas propuestas. Esa pregunta, sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo la contestaría muy bien. Haz tu estudio de investigación para poder tener una mejor... No todas las campañas son iguales, depende de la región. La teoría del voto no tiene hasta el día de hoy, yo hice una tesis de posgrado al respecto de teoría del voto, ya hace años, por cierto, pero hasta donde yo sé, ninguna de las corrientes de pensamiento ha logrado definir con exactitud en qué determina exactamente el voto. Sabemos que cada una de las corrientes, la geográfica, la socioeconómica, la psicológica, la sociológica, cada una de ellas algo aporta, pero aplica en contextos muy específicos. No podemos determinar que todas las campañas en México son así. Y en ese sentido, ¿qué tanto vale la propuesta? Pues mira, la constante en todas las campañas, la constante nunca ha sido la propuesta. El votante que se asume racional en el enjambre de votos, todos somos irracionales, el enjambre vota irracionalmente, pero cuando uno hace la introspección y quiere razonar el voto, dice, quizás por una motivación personal o por ego, yo voto por las propuestas. Bueno, que asumámoslo como un hecho. La gente no vota por propuestas, ¿ok? ¿Son importantes? Sí. Muy importantes, totalmente de acuerdo, para un público, para un sector, ¿ok? Por desgracia, ese es nuestro contexto. Y no somos el único país que vota con las tripas, con los sentimientos. No somos el único. Entonces, no somos votantes racionales en ese aspecto. No podemos haber... yo analicé toda la propuesta del candidato y me gustó mucho, la veo muy eficiente, voy a votar por ese candidato. Híjole, los podemos contar y son los menos que sí lo hacen y que seguramente así deciden. El grueso del votante sigue votando por sentimientos y por lo tanto las campañas te deben de llevar allá. Recuerdo, bueno, hay dos casos en mi mente, pero voy a contar uno muy rápido. Un candidato que tenía mucho poder, mucho dinero, mucha participación social, tenía una trayectoria de vida interesante en diferentes
clubes de servicio, con una historial de altruismo impresionante, exigía a su equipo de campaña que en los flyers, es que ya hablo de esto porque hace muchos años de eso, en sus flyers, en sus presentaciones y cuando empezaban los videos, querían que se dijera absolutamente todo lo que había hecho. Porque él tenía un historial muy fuerte y decía, él creía, que si la gente llegaba a conocer o a saber todo lo que él había hecho y cómo se había construido, aparte con maestría, doctorado, lo que ustedes quieran, o sea, una formación impecable. Entonces, si la gente conocía todo eso, pues entonces, pues no había de otra, iban a votar por él. Bueno, no sucedió, ¿ok? No sucedió porque forzó al equipo de campaña a que vendieran todo. Entonces, imagínense, eran trípticos diciendo todo lo que era el candidato. Muéstrenselo a la gente, muéstrenselo a los jóvenes y lo van a etiquetar como presumido, como narcisista, etcétera, etcétera. Sería muy fácil pegarle el mote, ¿ok? Y hagan videos de 7 minutos, de 10 minutos para mostrar todo lo que ha hecho, todo lo que sigue haciendo, para que nadie los va a ver. Los mensajes tienen que ser cortos. Recuerden, hay campañas, yo recuerdo mucho la campaña de Bush cuando yo decía, pues este tipo no se va a reelegir, caso como Trump, ¿no? Este tipo no va a poder reelegirse. Bueno, se reeligió y la campaña no hablaba del conflicto, del conflicto de las Torres Gemelas, de la guerra que estaban por empezar, no hablaba nada de eso. El tipo iba a abrazar a la gente que estaba sufriendo y les decía, estoy contigo. Esa era su campaña. No hablaba de política, no hablaba nada, y con eso ganó una reelección cuando fue pésimo su manejo cuando cayeron las Torres Gemelas. Bueno, y sin embargo, la gente volvió a confiar en él. Bueno, se trata de mandar los mensajes correctos. Por desgracia, no somos un enjambre racional. ¿Ah? Espero no ofender a nadie, pero bueno, nosotros lo sabemos desde hace mucho esto. Muchas gracias, Saúl. Pues yo, ya para terminar, quiero cederle la palabra a nuestro rector de Lideratum para que nos emita un último mensaje antes de concluir con este interesante ejercicio. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Saúl, a las personas que nos acompañan. No alcanzamos a ver todos los que somos, solo algunas pantallas. Les agradezco mucho el haber acudido a esta invitación. Frecuentemente estamos haciendo este tipo de ejercicios que le llamamos Zoom con expertos. A veces tenemos invitados. A cierre de diciembre tuvimos el ejercicio sobre la reelección en México. Tuvimos por ahí algunos invitados, algunos que se han reelecto en diferentes municipios del país. Tenemos, en fin, diferentes temáticas. Lideratium, yo les platico un poquito de lo que es Lideratium. Lideratium es un sitio web de capacitación en temas de política y gobierno. Estamos ahorita abriendo precisamente lo que tiene que ver, todos los cursos que tienen que ver con gobierno, con administración pública. Tenemos ahorita abiertos los cursos que son en el tema de campañas, tema de diferentes áreas de campaña, y tenemos una modalidad muy simple y muy sencilla. Son cursos 100% en línea, pero nos enfocamos única y exclusivamente en lo que tú necesitas aprender. Digo, no necesitas llevar un diplomado completo de 6 meses para dirigir una campaña, cuando a lo mejor te toca dirigir la parte que tiene que ver con comunicación de la campaña, y te damos a saber la herramienta que tiene que ver con la construcción de mensaje, con la difusión de estrategias de comunicación, etc. Igual traemos una versión muy corta de lo que es la gerencia de campañas políticas, que es una versión resumida que está a cargo de Saúl Rosas, que está próximo también a dar esa promoción. Igual en el tema de geografía electoral, cómo llevar a cabo lo que es el análisis territorial, cómo identificar tu voto duro, tu voto
los diferentes segmentos votantes a través de Gilberto Limón. Y en sí, eso es básicamente lo que maneja a través de Lideratium. Herramientas muy específicas para lo que tú necesitas aprender y poder emprender en las áreas, ya sea de política o de gobierno. Pues básicamente es eso. Te agradezco mucho, Claudio, la conducción. Claudio también es un gran periodista y próximamente va a emprender un taller de periodismo político. Precisamente es para darnos a saber, bueno, toda esa parte de investigación periodística que hacen también detrás de una campaña, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es algo muy interesante que próximamente va a estar también ahí puesto a la orden de todos ustedes a través de Lideratium. Y pues sin más, yo les agradezco mucho la participación y el haber estado con nosotros durante esta mañana de hoy de enero, ¿no? Muchas gracias Gilberto, Saúl, Claudio, a todos los que nos acompañaron, les agradezco y estamos de nueva cuenta a sus órdenes a través de lideratium.com. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar, Claudio, permíteme un segundo. Antes de cerrar, nomás quiero avisarles que esta charla será publicada en nuestro canal de YouTube, Lideratium Channel. Ahí va a estar, la vamos a ubicar, les vamos a hacer llegar pues un resumen de lo platicado durante la semana, la próxima semana le vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. Nuestro querido amigo Claudio, pues es el especialista es periodista, pues nos hará un resumen, una reseña de esta situación. Y aquellos que necesiten algún certificado, alguna constancia pues de su presencia por esto, por favor háganoslo llegar a nuestro correo electrónico que es contacto@lideratium.com. Repito, contacto@lideratium.com. Háganmelo saber y le estaremos haciendo llegar ese certificado de una constancia, pues, ¿no? De participación, porque hay un grupo de Veracruz que le interesó tener esa constancia. Entonces les digo, repito, reitero, pues que muchas gracias a mi nombre y a nombre de Lideratium y los esperamos visiten nuestra página. No solamente hay publicaciones de diferentes temas, está interesante y para que estén a su vez siguiéndonos en nuestras redes sociales, Lideratium, en Facebook, Twitter, Instagram como Lideratium. Ahí estamos siempre presentes. Pues muchísimas gracias, Saúl. Una despedida. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego, fue un gusto. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Nos vemos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.